Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 135. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender, para descubrir todo el español que no te enseñan los libros. Todos los días de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos, con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Y hoy es lunes 13 de diciembre de 2021, episodio número 135 de Fluent Spanish Express Podcast, y como cada lunes vuestras preguntas son las protagonistas. Preguntas que, como ya sabéis, podéis enviar al correo electrónico podcast@fluentespanish.express. Mi nombre es Diego Villanueva, soy profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluent Spanish Express, www.fluentespanish.express. ¿Y qué te vas a encontrar allí? Bueno, pues lecciones para aprender y mejorar vuestra fluidez hablando español, lecciones de cultura, la cultura española, costumbres sociales, cómo vivimos, cómo pensamos, cómo actuamos los españoles y las expresiones que utilizamos los nativos, con vídeos, con audios, con textos y además actividades en todas y cada una de las lecciones, y además ahora también acceso a una comunidad privada en Discord donde puedes compartir tus experiencias, encontrar recursos y conectar con otras personas para practicar escribiendo y practicar hablando. Así que ya sabéis, www.fluentespanish.express. Y bueno, pues empezamos ya con este episodio de hoy. Tenemos, como siempre, tres preguntas muy interesantes que me habéis enviado al correo electrónico podcast@fluentespanish.express, y la primera la ha enviado Inga desde Dinamarca y dice así: hola Diego, me encanta tu podcast, escucho todos los episodios cada mañana. En el de hoy recomiendas, el de hoy se refiere al de la semana pasada, recomiendas buscar podcast no solo para aprender español. ¿Puedes decir 3 podcasts para escuchar? Por supuesto, seguiré escuchándote cada día. Gracias por tu trabajo, Inga desde Dinamarca. Muchísimas gracias, Inga. Y bueno, ya he recomendado en alguna ocasión algunos podcasts de diferentes temáticas, no solo para aprender español, y hoy voy a recomendaros otros 3, uno que escucho todas las semanas y otros 2 que escucho de vez en cuando. Bueno, pues a veces me acuerdo y los busco en mi podcatcher, en Apple Podcast, que es normalmente el que yo utilizo. Y el primero de ellos es No es asunto vuestro, de Víctor Correal. Es un podcast sobre negocios. Comenzó siendo un podcast en el que Víctor contaba su experiencia en la creación de su startup Guide Dog, que es un Netflix de documentales. Y bueno, pues ¿qué decir de este podcast? Es un podcast que tiene una versión gratis y una versión de pago en la que yo, por supuesto, estoy suscrito. Y es que, bueno, ¿qué me gusta de este podcast? Bueno, me gusta la temática, por supuesto, los negocios, me gusta que habla de emprendimiento, y también me gusta mucho pues cómo lo hace Víctor, porque Víctor tiene una voz absolutamente increíble, se nota que ha trabajado en radio y bueno, pues desde el primer minuto te enganchas a escuchar su programa, y a mí me encanta lo que hace y cómo lo hace, así que os recomiendo este podcast porque estoy seguro que si os gustan los negocios y todo este tipo de temáticas, este podcast os va a encantar, no es asunto vuestro. El segundo, el podcast de Soy Como Como, muy bueno el título, me encanta, de Nuria Col, que es un podcast sobre alimentación saludable y que normalmente cada semana pues tiene entrevistas con diferentes expertos. Tengo que decir que este podcast lo escucho con menos asiduidad, porque bueno, hay diferentes episodios en los que no me interesa demasiado la temática, pero hay otros que sí, en cambio, me encanta. Y también Nuria, pues es una mujer que también viene de la radio y que tiene una voz también increíble, y bueno, pues me encanta escuchar sus entrevistas. Así que también otra recomendación, si os gustan todo el tema de alimentación saludable, pues el podcast de Soy Como Como. Todos estos episodios, todos estos nombres los tenéis en las notas del programa, ya sabéis, toda la descripción. Bien, y otro podcast que también me gusta, que también escucho de vez en cuando, no tan a menudo como quisiera, pero hay veces que sí lo escucho, es Viajando Simple, de Íñigo Mendia. Es un chico del País Vasco que, bueno, pues cuenta su experiencia viajando alrededor del mundo en su podcast Viajando y Simple. Él escribió un libro que, bueno, pues es un poco, digamos, lo que hace en su podcast es recomendar su libro, pero contar un poquito su experiencia viajando alrededor del mundo. Y bueno, pues este podcast también me gusta mucho. Además, bueno, pues Íñigo me gusta cómo cuenta sus experiencias, así que también os recomiendo este podcast. Ya os digo, No es asunto vuestro, de Víctor Correal, el podcast de Soy Como Como, de Nuria Col, sobre alimentación saludable, y Viajando Simple, de Íñigo Mendia, contando su experiencia alrededor del mundo. Así que estos 3 podcasts, si os interesa escuchar algún podcast más sobre otras temáticas, pues aquí los tenéis. Y bueno, pues son un poco podcasts, bueno, con cierta audiencia, pero no tan conocidos como todos los de los medios de comunicación de hoy en día, como la Cadena SER, como Podimo, todos estos. Así que estos 3 podcasts os los recomiendo. Bueno, y vamos con la segunda pregunta, que es de Maya.
desde Letonia, y dice: buenos días, Diego, sigo tu podcast desde hace poco, me encantan las entrevistas con los estudiantes. ¿Cómo eliges a los invitados? Bueno, son 3 preguntas. ¿Cómo eliges a los invitados? Vale, pues ¿cómo elijo a los invitados? Bueno, normalmente son personas que están suscritas a la plataforma fluentespanish.express, que bueno, pues simplemente hablando con ellos les pregunto directamente si les apetece venir al podcast a contarnos alguna historia. También he recibido de vez en cuando algún mensaje diciendo que les gustaría participar en el podcast. Entonces, de momento, pues de esta manera son las dos vías, digamos, que utilizo para traer invitados al podcast. A mí también me encantan los episodios de entrevistas a los estudiantes, sobre todo porque son las que creo que la audiencia se puede identificar más fácilmente, porque bueno, son personas que como ellos, como vosotros, que están aprendiendo el idioma y que vienen aquí a, de alguna manera, no sé, perder el miedo a hablar. Yo siempre les digo a ellos que para mí sería muy difícil hacer un podcast en español, en inglés, en italiano, si me hacen una entrevista, salvo que me digan las preguntas y que lo tenga todo bastante controlado. No sé si me atrevería a hacer un podcast en otro idioma. O sea, sí que siempre que viene otra persona, pues también me parece absolutamente bueno, pues muy admirable. Y luego también es verdad que yo siempre les digo a los invitados que si se sienten cómodos con lo primero, por supuesto, intento que se sientan cómodos o cómodas en la entrevista, y sobre todo les digo que en el caso de que el resultado del podcast no sea el esperado, el que les gustaría, pues por supuesto que no se publica. O sea, no es una cosa, esto desde luego que para mí la flexibilidad y que la persona se sienta cómoda me parece lo más importante para que sea una entrevista interesante, así que eso es lo que intento. Y me pregunta también, ¿y el tema? ¿Cómo eliges el tema? Bueno, el tema. Normalmente los episodios que estoy haciendo hasta ahora con estudiantes siempre son un poco para hablar de la experiencia del estudiante con el idioma. Son preguntas bastante generales, en el sentido de que hablo de, bueno, pues si habéis escuchado alguna de las entrevistas, pues cuándo empezaron a estudiar español, por qué empezaron a estudiarlo, cuáles fueron sus mayores dificultades, en qué momento se sintieron cómodos utilizando el idioma, y también algún consejo que nos puedan dar para aprender o para mejorar nuestro español. También hay algunas preguntas de vez en cuando que son un poco más personales, bien porque el estudiante vive en España o porque ha visitado algún país de habla hispana. Bueno, depende un poco de la situación de cada estudiante. Yo hablo un poco antes del podcast con ellos, y pues si hay alguna cosa especial que merezca la pena contar, pues lo hacemos o lo pregunto. Y luego, pues, a ver, mi idea en el futuro sería que los estudiantes vengan al podcast a hablar de cosas que les interesen, diferentes temáticas. No sé, por ejemplo, si te interesa la alimentación, los negocios, cualquier tipo de temática que quieran venir aquí o que se atrevan o que os atreváis a venir aquí al podcast a hablar. Yo estoy abierto a ello y me encantaría tener conversaciones sobre diferentes temas con estudiantes. O sea, es una de las cosas más enriquecedoras y más satisfactorias de este podcast para mí, el poder hablar con estudiantes y que gente que se atreva y que se anime a venir aquí al podcast. Así que bueno, si queréis, pues me escribís a podcast@fluentespanish.express o me escribís por redes sociales, como os dé la gana. Pero bueno, simplemente me decís, no hace falta nada especial: Diego, quiero participar en el podcast, y ya está. Y nos ponemos en contacto y hablamos un poquito para, bueno, pues un poco diseñar cómo sería el episodio. Pero os digo que quien quiera venir al podcast está súper invitado. Hombre, siempre que su nivel de español sea, digamos, intermedio al menos, para que por lo menos pueda tener una conversación, pero vamos, que me escribáis y que nos vemos aquí en el podcast. Venga, tercera y última pregunta, que dice Zoe desde Bélgica, perdón. Dice: hola Diego, ¿cómo estás? Me gustaría preguntarte cuál es el día más interesante para ti de la Navidad en España. Vas a hablar sobre la Navidad en el podcast. Muchas gracias, me encanta tu podcast. Zoe desde Bélgica. Bueno, muchísimas gracias, Zoe, por tu mensaje. ¿Voy a hablar de la Navidad en el podcast? Por supuesto. A partir de la semana que viene vamos a tener 2 semanas, edición de Navidad, desde el día 21 de diciembre, no, desde el día 20 de diciembre hasta el día 31. Vamos a tener 2 semanas de 10 episodios sobre la Navidad. Así que ya desde hoy digo, si queréis podéis enviarme todas las preguntas que queráis sobre la Navidad en España, porque va a haber algunos episodios dedicados a responder vuestras preguntas sobre la Navidad en España. Así que ya sabéis, me escribís un mensaje y yo pues os contesto todas las cosas en el podcast. Y bueno, referente al tema del día más interesante para ti en la Navidad. Bueno, a ver, puedo deciros los típicos: la Nochebuena, Nochevieja, Noche de Reyes, pero por decir uno diferente voy a deciros el día del sorteo de la lotería de Navidad.
Bueno, sí, pues que todos los años, el día 22 de diciembre, se celebra el sorteo de la Navidad de aquí en España, de la lotería, que bueno, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, si lo habéis visto en la televisión o si lo habéis visto, pues es una manera muy particular en la que los niños del Colegio de San Ildefonso del Escorial cantan los premios, bueno, pues no sé, la verdad es que no quiero imitarlo porque quedaría muy mal, pero tiene una manera muy particular de cantar, perdón, los premios, y además es un sorteo que se televisa por televisión, que tiene muchísima historia, muchísima tradición, y que hay alrededor de ese sorteo hay muchísimas tradiciones, como por ejemplo personas que van disfrazadas al teatro donde se celebra el sorteo, personas que se gastan auténticas barbaridades de dinero en lotería para luego ni siquiera ganar lo jugado. Bueno, muchísimas cosas que tiene este día, que es muy interesante. Y bueno, yo hace ya muchos años que no participo, que no compro ningún tipo de participación para la lotería, porque la verdad es que, bueno, pues está bien comprarlo como bueno, pues un poco sentirte partícipe de esa historia, pero la verdad es que últimamente no me gasto el dinero en eso, me lo prefiero gastar en otras cosas. Así que, bueno, pero es un día muy interesante, el día de la lotería de Navidad, así que si tenéis este año la oportunidad, el día 22, recordad, día 22, no importa que sea lunes, martes, miércoles, o sea, todos los años el día 22, este año, si no me equivoco, cae de miércoles, pues es el día de la lotería y el que todo el mundo está pendiente, todo el mundo tiene la televisión o la radio encendida. Y bueno, pues mucha suerte a todos los que participéis en el día de la lotería de Navidad. Así que este día, Zoe, y por supuesto, como te decía, vamos a tener 2 semanas de edición de Navidad con temas sobre la Navidad, pues información, expresiones, recomendaciones, bueno, muchísimas cosas, como ya sabéis, como siempre, igual que hubo una edición de verano durante el mes de agosto, pues este año vamos a tener 2 semanitas de edición de Navidad. Y también, por supuesto, en www.fluentespanish.es va a haber algunas lecciones relacionadas con la Navidad en las que os voy a explicar con detalle todo cómo vivimos, qué hacemos los españoles en la Navidad, cuáles son nuestras tradiciones. Así que muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por todas vuestras reseñas, todas me ayudan un montón a que me quiera un poquito más el algoritmo, a que más personas puedan escuchar este podcast, y también muchísimas gracias a todas las personas que estáis suscritas a fluentespanish.express en www.fluentespanish.express, porque sin vosotros esto no sería posible, sin vosotros este proyecto no podría existir, así que muchísimas gracias, nos vemos en el episodio de mañana en el que hablaremos un poquito sobre cultura, sobre costumbres de los españoles. Que tengáis muy buen día, adiós.